Poco después de que el Departamento de Estados Unidos anunció que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, el presidente Donald Trump confirmó la posibilidad de abrir un canal de comunicación con el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro. Trump aseguró que una intervención terrestre en Venezuela no está descartada. El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, dijo este domingo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estarían listas si se les pide para tomar acción en Venezuela después de que el presidente Donald Trump sugiera que ya tomó una decisión sobre un curso de acción ahí. El tráfico aéreo en Estados Unidos volvió este lunes a la normalidad tras más de una semana de restricciones por la escasez de controladores aéreos agudizada durante el cierre del gobierno federal, que dejó miles de cancelaciones diarias y demoras de vuelos en unos 40 aeropuertos del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, firmaron un acuerdo este lunes que permitirá la compra de hasta 100 de los avanzados aviones de combate Rafael de Francia durante la próxima década. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la posibilidad de abrir un canal de comunicación con el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, en momentos de aumento de tensión con ese país por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico. Y puede que estemos conversando, puede que estemos teniendo algunas conversaciones como Maduro, y veremos cómo resulta. ¿Les gustaría hablar? Bueno, en el caso de Venezuela se trata de drogas, y también de miles, cientos de miles de personas que han liberado en nuestro país, y algunos son miembros de la pandilla Tren de Aragua. Algunos son narcotraficantes, muchos son narcotraficantes de drogas. Algunos son asesinos, así que, en el caso de Venezuela, se trata de la población carcelaria. Casi toda su población carcelaria fue liberada en Estados Unidos. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar el mismo día en el que el Comando Sur de Estados Unidos anunció que realizó un nuevo ataque a una embarcación en aguas internacionales del Océano Pacífico, en el que mató a 3 presuntos narcotraficantes. También, el domingo, el Ejército de Estados Unidos anunció que el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford se encuentra ahora en el Mar Caribe para reforzar la campaña antidrogas. Las palabras de Trump, además, se dan un poco después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera a partir de este 24 de noviembre. Como se sabe, designar a las organizaciones como grupos terroristas otorga a las fuerzas del orden y a los militares estadounidenses más poderes para atacarlas y desmantelarlas. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró tras el anuncio que ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela. El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, dijo este domingo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estarían listas si se les pide tomar acción en Venezuela, después de que el presidente Donald Trump sugiriera que ya tomó una decisión sobre un curso de acción allí. El presidente y el secretario de Guerra han dedicado mucho tiempo a pensar qué es lo mejor que pueden hacer por el pueblo estadounidense. Y lo que puedo hablar desde la perspectiva del ejército es que tenemos mucho entrenamiento en esa parte del mundo. Estamos reactivando nuestra escuela en la selva de Panamá. Estaríamos listos para actuar en lo que el presidente y el secretario de Guerra necesiten, dijo Driscoll en una entrevista con Margaret Brennan de CBS News en The Face the Nation. A la fecha, los militares estadounidenses han entrenado junto a las fuerzas de seguridad panameñas en lo que se conoce formalmente como el Curso Combinado de Orientación en la Selva, que, según el Comando Sur de Estados Unidos, se centra en la supervivencia, las tácticas y las operaciones de patrullaje en condiciones de selva. Como se recuerda, Trump fue informado por su equipo a principios de la semana sobre una serie de operaciones, incluidos ataques aéreos contra instalaciones militares o gubernamentales y rutas de narcotráfico, o un intento más directo de sacar del poder al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro. Trump dijo el viernes que más o menos ya tomó una decisión sobre el camino a seguir, pero se rehusó a ofrecer más detalles sobre lo que esto implicará. República Dominicana informó el sábado el decomiso de unos 500 kilos de cocaína. Según las autoridades, la droga se encontraba en una lancha procedente de América del Sur, que fue interceptada durante un procedimiento conjunto con Estados Unidos en apoyo a la Operación Lanza del Sur.
Así se llama el nuevo operativo antidrogas anunciado el jueves por el secretario de Defensa estadounidense, como parte de un despliegue militar en el Caribe, denunciado por Venezuela. Apresan 2 hombres con un cargamento de 484 paquetes de presunta cocaína. El despliegue de fuerzas por aire, mar y tierra, que duró poco más de 12 horas, se realizó en las costas de Pedernales. La embarcación de más de 8 metros de eslora tenía 2 motores fuera de borda. Una fuente de la Dirección Nacional de Control de Drogas reconoció que es muy difícil saber si provenía de Colombia o de Venezuela. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saludó este lunes un eventual diálogo entre el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, en medio de las tensiones entre ambos países por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Ojalá. Nosotros somos un país que busca siempre la paz, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos. No estamos a favor de invasiones. Entonces, que se dé en lo que pueda siempre ayudar México, ahí vamos a estar. Que se dé un diálogo siempre. Hay que buscar el diálogo y la paz. La presidenta aseguró que hay que buscar un diálogo y dijo que su país estará presente en lo que pueda ayudar. Las palabras de Sheinbaum se producen un día después de lo dicho por Trump sobre la posibilidad de retomar el diálogo con Caracas. Sin embargo, el presidente estadounidense asegura que no ha descartado ninguna opción para responder ante la crisis en Venezuela. Sugeriste que has tomado una decisión sobre lo que quieres hacer a continuación con Venezuela. Entiendo que no quieres revelar tus planes, pero ¿hay algo que estés listo para descartar en este momento? ¿Estás descartando tropas estadounidenses en el terreno? No descarto eso, no descarto nada. Solo tenemos que ocuparnos de Venezuela. Ellos enviaron cientos de miles de personas a nuestro país desde prisiones. Nadie lo sabe mejor que esta joven aquí. Ha hecho un trabajo increíble con Tom Holland y toda su gente. Es asombroso. ¿Sabe, Trump? Tenemos una frontera cerrada ahora mismo. Nadie entra, pero tuvimos millones de personas cruzando. Hace un año tuvimos millones de personas cruzando nuestra frontera y muchos de ellos vinieron de Venezuela, incluyendo el Tren de Aragua, la pandilla. Y supongo que lo que estoy escuchando, Cristi, es que es una de las peores pandillas que hay en cualquier parte del mundo. Eso realmente, absolutamente, son los peores. Quiero decir, son peores que MS-13. Son asesinos, masacran a personas, los cortan en pedazos y los entierran en sus comunidades donde crecieron. Son personas horribles. Y tuvimos muchos de ellos. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, muy pronto, la mayoría de ellos van a estar fuera. Pero los enviaron como si fuéramos un vertedero. Así que no estoy enamorado de las personas que dirigen Venezuela. Las declaraciones de Trump se producen momentos después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunciara la designación como una organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles, un grupo que el Washington vincula con Maduro. El gobierno de Venezuela ha rechazado repetidas veces esos señalamientos y afirma que el grupo es un invento. No hay nada que esconder. Eso argumentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al respaldar el domingo una votación legislativa para divulgar más archivos vinculados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Algunos críticos acusaban al mandatario de querer impedir la votación para ocultar elementos que lo implicarían en este caso, algo que él desmiente. La Cámara de Representantes debe examinar esta semana un proyecto de ley que obligaría al Departamento de Justicia a publicar todo el expediente de Epstein. El acaudalado financiero neoyorquino y delincuente sexual convicto se suicidó en su celda en agosto de 2019, antes de su juicio. Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad, de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales. Los demócratas en la oposición y en minoría en el Congreso reclaman ahora que se publique todo el dossier tras la aparición de correos electrónicos de Epstein sobre Trump. En estos documentos surgidos el jueves, el desprestigiado financiero sugería que el actual presidente sabía sobre las chicas y que pasó horas con una de las víctimas en su casa. El magnate republicano, que el viernes acusó a los demócratas de impulsar el engaño de Epstein, lamentó el domingo que algunos congresistas de su partido respaldaran la iniciativa de la oposición. La normalidad aterrizó en los aeropuertos estadounidenses luego de que se restituyera por completo el tráfico por aire en ese país tras las restricciones que duraron más de una semana por la escasez de controladores aéreos.
un problema que se agudizó por el cierre del gobierno federal, que dejó miles de cancelaciones diarias y demoras de vuelos en unos 40 aeropuertos del país. Así lo dijo el secretario de Transporte Sean Duffy en su cuenta de X. El tráfico aéreo ha vuelto a la normalidad tras el regreso de los controladores a las torres. A partir de las 6 de la mañana, las aerolíneas retomaron sus operaciones regulares en toda la nación. De las casi 3.000 cancelaciones diarias registradas por el sitio de rastreo FlyAware en el pico de los recortes, en la mañana de este lunes se contabilizan apenas 32 junto a unas 540 demoras, una notable diferencia frente a las más de 9.000 reportadas en un solo día durante las restricciones. Según Duffy, ahora pondrán como objetivo el fortalecimiento del capital humano en los aeropuertos. Ahora podemos centrar nuestros esfuerzos en la contratación y el desarrollo del sistema del control de tráfico aéreo de última generación que el pueblo estadounidense merece. La medida de seguridad anunciada el 5 de noviembre por el Departamento de Transporte y la Federación Federal de Aviación incluyó la reducción escalonada de hasta el 6% del tráfico en 40 grandes aeródromos de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington y Nueva York. Estas restricciones fueron una respuesta a la ausencia de hasta 3.000 controladores, quienes tuvieron que trabajar sin pago durante los 43 días que duró la paralización federal, la más larga en la historia estadounidense. Otras restricciones asociadas al cierre de gobierno que terminarán son los límites a los lanzamientos comerciales espaciales, los límites en operaciones generales de aviación en 12 aeropuertos y los límites en operativos de paracaídas y fotografías en espacios cercanos a zonas de riesgo de colisión. Google anunció el viernes una inversión de $40.000 millones en Texas para el desarrollo de inteligencia artificial, en medio de una expansión de los gigantes tecnológicos en este territorio del sur de Estados Unidos. Esta inversión, que se extenderá hasta 2027, impulsará la infraestructura de la nube de Google y la inteligencia artificial, con el desarrollo de centros de datos, programas para fortalecer la capacidad y la accesibilidad energética, y la capacitación laboral en el estado, informó en un comunicado la oficina del gobernador de Texas. Por su parte, el director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai, dijo que creará miles de empleos y brindará capacitación a estudiantes universitarios. Esta inversión forma parte de la explosiva competencia entre gigantes tecnológicos como OpenAI, Microsoft, Meta, Amazon y Google para construir infraestructura que soporte modelos avanzados de inteligencia artificial. OpenAI, creadora de ChatGPT, ha asumido uno de los compromisos más ambiciosos con su proyecto Stargate de $500.000 millones, cuyo campus principal de centros de datos se encuentra en Abilene, Texas. Meta, la empresa matriz de Facebook, ha invertido miles de millones en centros de datos en Fort Worth, mientras que Tesla trasladó su sede a Austin en 2021 y construyó allí una importante planta de fabricación. Oracle también trasladó su sede a Austin y Samsung anunció una planta de semiconductores de $17.000 millones en Taylor, Texas. Como parte de su compromiso, Google está creando un fondo de impacto energético de $30 millones para apoyar iniciativas energéticas en Texas, ante la creciente preocupación de las comunidades por la presión que ejercen los centros de datos sobre el suministro eléctrico local. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, firmaron un acuerdo este lunes que permitirá la compra de hasta 100 de los avanzados aviones de combate Rafale de Francia durante la próxima década. En la rueda de prensa, Macron subrayó la importancia estratégica del apoyo a Ucrania, afirmando que la regeneración del ejército ucraniano es un compromiso con nuestra seguridad colectiva. Hoy damos un nuevo paso adelante. Con este acuerdo seguimos centrados en estrechar la colaboración entre nuestras industrias de defensa e integrarlas para continuar apoyando a Ucrania en la modernización de sus Fuerzas Armadas, que permanecen en primera línea y constituyen la primera línea de defensa y disuasión de Europa contra la agresión. Estos aviones militares a los que accedería Ucrania son los mejores jets militares que Francia tiene para el combate aire-aire, la interceptación de misiles y los ataques de largo alcance, capacidades que son cruciales para defender las ciudades de Ucrania de los implacables ataques con misiles y drones de Rusia durante el invierno.
Ucrania podrá recibir 100 aviones Rafale, 4 radares franceses de gran potencia, 8 sistemas de defensa aérea SAM-T, 6 lanzadores. Son detalles, quizás técnicos para algunos, pero para nosotros son importantes. Cada lanzador, todo esto, representa protección para cada vida, y eso es fundamental. Los misiles y las bombas guiadas son esenciales para nuestra defensa. Los presidentes también visitaron el cuartel general de una incipiente fuerza multinacional para la Ucrania de posguerra, situado al oeste de París, en Mont-Valérien. El plan consiste en que oficiales militares de los países de la llamada coalición de los dispuestos se establezcan en dichas instalaciones para supervisar los acuerdos tácticos y operativos en Ucrania una vez que finalice la guerra. Zelensky tiene previsto viajar a España el martes, donde se espera que mantenga conversaciones con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI, para recabar apoyo adicional para la defensa de Ucrania. Grecia suministrará gas natural licuado estadounidense a Ucrania hasta marzo. El acuerdo fue firmado el domingo en Atenas, en presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Zelensky dijo que el suministro de gas comenzará en enero y que también existen acuerdos a largo plazo. Muchas gracias también a las empresas estadounidenses, a la Secretaría de Energía y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por permitirnos obtener gas natural no solo de Grecia, sino también a través de Grecia, ya que Grecia cuenta con una infraestructura mundial que nos permite obtener energía de Estados Unidos. El pacto forma parte de los esfuerzos de Kiev por garantizar el suministro de gas durante el invierno boreal, en medio de los bombardeos de Rusia que han afectado gravemente a sus infraestructuras gasíferas. La visita de Zelensky marca el inicio de una gira europea que también lo llevará a Francia y España, donde tiene previsto abordar asuntos clave relacionados con la defensa y la cooperación energética. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los disturbios ocurridos durante las protestas antigubernamentales del sábado en la capital. El gobierno local reportó que más de 100 personas resultaron heridas, en su mayoría policías, y que decenas fueron detenidas por delitos como robo y lesiones. Hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos no a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica. La manifestación fue convocada en redes sociales por representantes de la llamada generación Z, es decir, menores de 28 años, para protestar contra la política de seguridad. Lo único que queremos es justicia y cero impunidad en este gobierno. Estamos cansados de que siempre salgan carpetas de investigación y el gobierno no actúe. Que el poder esté en todos los poderes y sea el mismo. Podría decir que este es uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido. El narcogobierno vendido que en vez de defender al pueblo quiere defender a los corruptos y al narco. Los manifestantes llegaron frente al Palacio Nacional de México, donde vive y trabaja la presidenta. Allí derribaron algunas de las vallas metálicas que resguardaban el edificio ubicado en el Zócalo, la plaza pública más importante del país. Policías que protegían el recinto accionaron extintores y arrojaron gases lacrimógenos para contener a los manifestantes. Unos cientos de jóvenes lanzaron proyectiles a los policías, quienes desplegaron sus escudos ante la ausencia de las vallas y también arrojaron objetos a los manifestantes. La mandataria ya había cuestionado el jueves los llamados a esta movilización, que según ella habían sido promovidos desde el extranjero. Chile tendrá balotaje entre la ex ministra de Trabajo izquierdista Janet Jara y el líder de extrema derecha José Antonio Kast. En las elecciones del domingo, Jara fue la candidata más votada, pero con apenas 2.9 puntos porcentuales de ventaja sobre Kast según el conteo oficial, lo que no la deja bien parada camino a la segunda vuelta. La candidata comunista, representante de una coalición de centro-izquierda de 51 años, envió un mensaje a sus partidarios.
No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias, no inventando soluciones imaginarias en cabezas que de un segundo para otro se le ocurre una idea más radical que la siguiente. Por su parte, Kast, el líder del Partido Republicano de 59 años, apuntó contra Jara y el gobierno de Gabriel Boric y renovó su discurso contra los 337.000 migrantes en condición irregular, en su mayoría venezolanos, a los que ha prometido expulsar de Chile. La victoria real será cuando cerremos nuestras fronteras a la inmigración irregular. La victoria real sea cuando los chilenos tengan trabajo digno y Chile vuelva a crecer, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora. Detrás de Jara y Kast se ubicó sorpresivamente Franco Parisi, un economista de derecha del Partido de la Gente, tildado de populista y que terminó superando al ultraliberal Johannes Kaiser, al que las encuestas habían ubicado en tercer lugar. Analistas prevén que con este resultado, Kast tiene todas las posibilidades de ganar el balotaje. Este domingo 16 de noviembre, el presidente Daniel Noboa recibió un duro golpe para su administración. Los ecuatorianos votaron, en gran mayoría, en contra de las 4 propuestas que planteó para enfrentar la crisis de seguridad e institucional que atraviesa el país. Con casi el 100% de las actas contabilizadas, Ecuador rechazó el regreso de las bases militares estadounidenses, votó en contra de la convocatoria a una asamblea constituyente, negó la eliminación del financiamiento a organizaciones políticas y también rechazó la reducción de legisladores en la Asamblea Nacional. En este video te contamos cuáles son las 4 claves para entender por qué los ecuatorianos decidieron rechazar las reformas constitucionales de Noboa y qué significa esto para el resto de su mandato. 1. Desconfianza en la clase política. Las propuestas planteadas por Noboa en el referéndum fueron interpretadas por los ecuatorianos como un intento de concentrar el poder o de reconfigurar el sistema político sin un consenso nacional. La convocatoria a una asamblea constituyente y la reducción de asambleístas fueron percibidas como medidas riesgosas, potencialmente desestabilizadoras y cercanas a soluciones demagógicas, que no garantizaban un cambio real frente a la crisis que vive el país. 2. Decepción del gobierno. Cuando Daniel Noboa anunció el referéndum, muchos ciudadanos esperaban propuestas concretas y aplicables en el corto y mediano plazo, para enfrentar la histórica crisis de violencia causada por la expansión del narcotráfico, las extorsiones y el sicariato. Sin embargo, las 4 preguntas del mandatario fueron vistas como medidas desconectadas a las urgencias cotidianas. El país esperaba un referéndum que abordara temas de seguridad, empleo y costo de vida, y no reformas institucionales. 3. Factor Estados Unidos adverso. Aunque el gobierno intentó presentar el regreso de las bases militares estadounidenses como una oportunidad para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado, la oposición impuso una narrativa de que se trataba de un acto de sumisión y cesión de soberanía. Además, la propuesta fue asociada a gobiernos anteriores con mala imagen interna, lo que terminó convirtiéndola en la pregunta con mayor rechazo contundente. 4. Una campaña más efectiva del no. Ante la falta de confianza y de resultados por parte del gobierno, la campaña de la oposición tuvo un mayor impacto. No arriesguemos la Constitución, esto no resuelve tus problemas, y Noboa quiere más poder, fueron los mensajes que inclinaron la balanza en contra de las reformas. La oposición logró dominar la narrativa pública y posicionar el paquete de preguntas como un conjunto de iniciativas políticas, lejos de representar un verdadero plan de país. Sin duda, este resultado adverso para Daniel Noboa no solo retrasa su plan de gobierno, sino que también afecta su imagen de liderazgo y reformista. El capital político con el que llegó a la presidencia a inicios de este año se ha erosionado tras este revés, fortaleciendo la oposición encabezada por Luisa González y golpeando su agenda de reformas estructurales. Tras conocerse los resultados, el presidente Daniel Noboa canceló un encuentro previsto con la prensa y en su lugar difundió un breve mensaje en la red social X diciendo: respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, nuestro compromiso no cambia. Esto constituye el golpe electoral más fuerte para el mandatario desde que, en 2024, consiguió la aprobación vía referéndum de la extradición de ecuatorianos y el aumento de penas para delitos vinculados al crimen organizado.
Inundaciones en el norte de Italia. Las severas condiciones meteorológicas que afectaron durante la noche a la región de Friuli Venezia Giulia provocaron crecidas y deslizamientos de tierra. Los equipos de rescate han llevado a cabo decenas de operaciones, con la ayuda de unidades especializadas llegadas de las regiones vecinas. Al menos 2 personas estaban desaparecidas el lunes tras un deslizamiento de tierra que arrasó una casa en Brazzano di Cormons. Se trata de una mujer mayor y un hombre de 35 años, originario de Alemania pero residente en la zona. Otra persona fue rescatada. Mientras tanto, en Romans di Sonso, los bomberos evacuaron a habitantes afectados por las inundaciones. Noche de gala en Hollywood. 4 veces nominado al Oscar, Tom Cruise nunca ganó el premio, pero ahora el actor tiene su propia estatuilla. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entregó un Oscar honorífico al protagonista de Misión Imposible y Top Gun, entre otros éxitos de taquilla. Además de Cruise, también fueron homenajeados la cantante de country y actriz Dolly Parton, que declinó asistir por motivos de salud, y la coreógrafa Debbie Allen. La Academia honró además al director de arte Wynne Thomas, uno de los diseñadores de producción más influyentes de Hollywood. Eso es lo que son las películas, público reuniéndose para vivir una experiencia compartida y experimentar una historia juntos. Entonces espero que eso no se pierda, independientemente de lo que pase con la introducción de la inteligencia artificial o cómo se desarrolle el futuro. Espero que el acto de contar historias siga siendo importante y celebrado por todos. La noche también contó con la presencia de Leonardo DiCaprio y Jennifer López, entre otras celebridades. La ceremonia de los Óscar honoríficos reconoce anualmente a leyendas de la industria por su trayectoria, así como sus aportes al cine. El litigio entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé llegó el lunes a un tribunal laboral francés. El club reclama a su ex estrella el equivalente a $278 millones como compensación por un traspaso frustrado al club saudita Al Hilal en 2023. La demanda del club, en conflicto con el futbolista desde 2023, responde al equivalente a $305 millones reclamados por Mbappé, que denuncia acoso laboral en sus últimos meses en el club parisino y el tipo de contrato que lo vinculaba a la institución. El PSG apartó al futbolista del grupo profesional al inicio de la temporada 2023-2024, ya que deseaba cumplir su contrato hasta mediados de 2024, pero sin prolongarlo. Finalmente fue reincorporado después de la primera jornada del campeonato. El equipo francés asegura que en ese momento hubo un acuerdo entre ambas partes que estipulaba que el jugador debía renunciar a una parte de las sumas adeudadas al final de su contrato para preservar la salud financiera del club. El capitán de la selección francesa se marchó finalmente al Real Madrid a mediados de 2024, al término de su contrato, y sin indemnización de transferencia para el club parisino. La decisión del Tribunal Laboral se espera dentro de varias semanas.